Sí. Dice, vapores de benceno a presión atmosférica se van a condensar en la camisa de un condensador horizontal de camisa y tubos. Se desea producir el condensado con un subenfriamiento de 20 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ya tenemos subenfriamiento, ya no es solamente condensador exclusivo. Como medio de enfriamiento se dispone agua a 70 grados Fahrenheit que circulará por los tubos. El caudal máximo de agua de enfriamiento disponible es 150.000 libras hora. Bien. Por experiencias previas, no sé si voy a apagar mi cámara. Por experiencias previas, en operaciones similares se ha determinado que el coeficiente de convección natural del condensado en la zona inundada puede estimarse según, y ahí tenemos la fórmula, que es 12 por, entre paréntesis, el rango de su enfriamiento sobre el diámetro externo de los tubos, en feet, todo eso elevado a la 0,25. Bien. Y se pide determinar desde el punto de vista térmico la máxima capacidad de producción de condensado subenfriado y cuál será la sumergencia requerida. Bueno, ¿qué cambio tenemos acá? Ya dije que empezamos con un condensador que tiene su enfriamiento. El problema también nos da datos del equipo, ¿tá? O sea, del intercambiador de calor, el número de tubos, el número de pases, largo de los tubos, en fin, toda la información relevante del intercambiador. Y nos da los datos de benceno, nos salva de ir al libro a buscar las propiedades físicas, por suerte, y nos dice, también como notas, que la resistencia térmica promedio de vida de incrustaciones es igual para cada zona y tiene un valor de 0,03 unidades inglesas. Las propiedades físicas del condensado pueden tomarse constantes con la temperatura iguales a la del líquido, a la temperatura de saturación. Eso porque las propiedades físicas que nos da la tabla están evaluadas a la temperatura de vapor. Tampoco nos cambia gran cosa, pero nos salva de ir a buscar las propiedades físicas de una tabla. La bibliografía consultada referida a este proceso permite estimar que la sumergencia es menor al 20%. Bueno, vamos a empezar a ver qué diferencia tiene este problema con los anteriores. Porque en principio tenemos un condensador con una cierta cantidad de tubos. Qué feo ese tubo. Ahí está. Tenemos una cierta cantidad de tubos y este condensador lo que tiene es que tiene su enfriamiento. Entonces va a tener un cierto espesor, una cierta zona del equipo que va a estar siempre sumergida en líquido. ¿Tá? Entonces, el vapor entra, sale por aquí abajo, trampa, y el agua entra en contracorriente. Entonces, la pregunta es, bueno, este problema con su enfriamiento, ¿qué tan distinto es a un problema de solo condensación, como veníamos viendo antes? Bueno, ¿nos cambia en algo si yo hago un balance global, de calor? ¿Nos cambia en algo? Bueno, en principio un balance de calor global lo podemos hacer igual. Un balance de calor global para el lado del agua, no tenemos problema. Un balance de calor global para el lado del benceno, no tenemos problema. Hay que considerar un cierto calor de subenfriamiento, pero no tenemos problema. El problema viene al considerar la ecuación de transferencia. ¿Por qué? Bueno, porque en los ejercicios anteriores usábamos el área de todo el equipo, usamos la aproximación de Kern para el delta también logarítmico y lo planteábamos como un contracorriente normalito.
El tema es que ahora, el U, tenemos dos tipos de mecanismos para el mismo fluido a lo largo de que avanza en el condensador. Entonces, ¿cómo lo planteamos? En el teórico vimos dos métodos, que es por zonas, que es el que vamos a ver en este ejercicio, y balanceado, que es el que vamos a ver en el ejercicio que viene, que lo vamos a presentar probablemente la clase que viene, depende de cómo terminemos este. Entonces, vamos a hacer el método por zonas. ¿Qué implica el método por zonas y el método balanceado? Diseña, o mejor dicho, aproximan el intercambiador como si fuesen dos zonas en serie en donde ocurre la condensación de un lado, exclusiva, el subenfriamiento del otro, exclusivamente. O sea, si yo miro imaginariamente el potencial de temperatura, la temperatura del vapor está constante mientras condensa, y luego, si en la zona de subenfriamiento se empieza a subenfriar hasta la temperatura de salida, y el agua, en principio, intercambia calor con el líquido subenfriado por convección forzada, y luego intercambia por convección forzada también en la zona de condensación. Sin embargo, el perfil de temperatura tiene como un quiebre, porque se transfiere bastante más calor en la zona de condensación. Entonces, esta es la temperatura de entrada, T1, y esta es la temperatura de salida, T2. ¿Sí? Entonces, la ventaja que tiene este tratamiento por zonas es que me permite concentrarme por separado en cada zona. O sea, por separado en condensación, como ya venimos haciendo, y por separado en su enfriamiento, que es nada más y nada menos que un intercambiador de dos fluidos líquidos. No tiene más ciencia. Entonces, en principio, planteamos las tres ecuaciones: el balance de calor para el lado del vapor, el balance de calor para el lado del agua y la ecuación de transferencia para cada una de las zonas. En este caso es el condensado. Voy a ponerle condensado en vez de vapor para evitar. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahora? Fíjense que esto es ficticio. O sea, esto no es lo que está pasando realmente en el intercambiador. No es que primero el vapor llega por el intercambiador, condensa y después, obviamente, cada gota de vapor por separado condensa y después se subenfría. Pero lo que quiero decir es, no hay un perfil delineado en donde yo pueda decir, bueno, de acá para acá se condensa y de acá para acá se subenfría. En realidad eso está en movimiento y es difícil establecer una frontera. ¿Sí? Mismo para el lado del agua, es difícil establecer una frontera. No es que el agua ingresa por tubos y entonces ingresa y está en la zona de su enfriamiento y después sale a la zona de condensación. En este caso es probable que en el primer pase ya, o sea, en el primer pase de agua, ya parte de los tubos del primer pase estén en la zona, o sea, sumergidos, y parte de los tubos no. Entonces hay parte del flujo de agua que va a estar sumergida, o sea, en tubos sumergidos, y parte del agua que va a estar yendo internamente por tubos que está condensando, en el mismo pase. Entonces, esto es una aproximación de la realidad que nos sirve para hacer una cuenta y un modelado relativamente rápido, sin meternos en toda esa realidad un poco más compleja. Esta aproximación es bastante buena y nos permite hacer aproximaciones razonablemente buenas. ¿No?
Bueno, perdón. Entonces, como decía, vamos a plantear para cada zona ecuación de transferencia, balance de calor, tanto para el benceno como para el agua. Y fíjense lo notable de esta temperatura intermedia, T asterisco, que es la temperatura del agua, cuando se pasa de una zona a otra. Obviamente, como dije, esta temperatura es ficticia, ¿no? Y también vale la pena mencionar, que yo todavía no lo había mencionado, que ya conocemos la temperatura de salida del benceno. La temperatura de entrada del benceno es aquella que va a estar en equilibrio a la presión, que creo que era una atmósfera, pero lo chequeo. ¿No? A ver si lo tengo por acá. La presión, el problema. Sí, presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, con la presión del benceno en las tablas de equilibrio del benceno a una atmósfera, obtengo esta temperatura de saturación. Y después la letra me da que el subenfriamiento es la diferencia de temperaturas con la que yo voy a sacar mi condensado más frío, es de 20 grados Fahrenheit. ¿Ya? O sea que el subenfriamiento no es más que la T del vapor menos la temperatura de salida de su enfriamiento. ¿Ya? Entonces, 176,2 menos 20 es 156,2. ¿A alguien no le queda claro esto? Este dato es de letra. Subenfriamiento de 20 grados. Bueno, si nadie dice nada, entonces asumo que todo lo tienen más o menos claro. Bien, entonces, como les dije, vamos a empezar a tratar cada zona por separado. ¿No? Entonces, zona 1 va a ser la de condensación. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, balance de calor para el vapor, que en este caso es el calor en la zona de condensación, yo le voy a poner un subíndice C, es igual a, obviamente ya lo dijimos 3 millones de veces en esta clase, el flujo de benceno condensando por el lambda. ¿Está? De las propiedades físicas podríamos sacar el lambda. Bueno, ya lo decía el ejercicio, así que no lo voy a anotar. ¿Está? Estaba al principio de este ejercicio todos los valores que tenía. ¿Está? Entonces, no sabemos todavía este valor. ¿Por qué? Bueno, porque parte del problema era determinar cuál es la cantidad máxima de condensado que yo puedo obtener. Entonces, naturalmente que esto va a ser una incógnita. Así que lo vamos a poner como la primera ecuación que vamos a tener para resolver nuestro problema. Luego también hacemos el balance de calor para el lado del agua. Estamos en la zona de condensación. ¿Está? Entonces, el agua, el potencial de temperaturas, ¿cómo es? Alguien que se anime. T2 menos T asterisco. Ahí va, T2 menos T asterisco. Esto porque está el fluido en contracorriente. Entonces, T2 menos T asterisco. Y entonces, yo de acá, lo que ya sé, o lo que ya puedo intuir, es que el flujo de agua va a ser el máximo posible. ¿Por qué? Y bueno, porque mi objetivo es condensar la mayor cantidad de benceno. Entonces, el balance de calor para el agua va a ser el flujo de agua lo máximo posible, se supe 1, o sea que me queda T2 menos T asterisco, y esta es mi ecuación 2. Hasta acá, ¿alguien tiene una duda? Hasta ahora fue fácil. Nos vamos a meter ahora en la ecuación de transferencia. El calor de condensación va a tener un cierto coeficiente global de la zona de condensación por una cierta área del equipo que va a estar destinada a la condensación por un cierto potencial medio logarítmico, el cual
vamos a tomar la aproximación de Kern para esta zona de condensación, y entonces este potencial medio va a ser el medio logarítmico común y corriente, sin ninguna corrección por ft. Y entonces, esta va a ser mi tercera ecuación. Vamos a comenzar a desarrollar entonces, o primero, quiero que tengan claro, porque en este ejercicio vamos a hacer una cantidad de ecuaciones para cada zona, entonces vamos a hacer más de 10 ecuaciones para una ruta. Entonces no quiero que se me pierdan en la cantidad de ecuaciones, quiero que lo que hagan sea como organizar mentalmente lo que van a hacer. ¿Tá? Van a dividir por zonas. Bueno, en cada zona tienen que hacer los balances de calor y la ecuación de transferencia. ¿Tá? Ese es el primer paso. Después van a tratar de desarrollar lo más que puedan. Los balances de calor ya no los pueden desarrollar más. Van a desarrollar la ecuación de transferencia. Entonces, vamos a desarrollar el coeficiente de transferencia global, el área de condensación, el delta también logarítmico de condensación. Acá le pongo el subíndice C. ¿Tá? Entonces, ahora a partir de este momento vamos a seguir agregando ecuaciones a nuestro sistema que surgen de desarrollar estos tres parámetros. ¿Tá? Así que vayan como organizando mentalmente dónde sale cada ecuación. Bien, entonces, vamos a comenzar con la expresión del potencial de transferencia de calor. ¿Tá? El potencial de transferencia de calor en la zona de condensación, tenemos convección del lado del agua, de tubos, tenemos condensación, que es un condensador horizontal, intercambiador de calor, más una cierta resistencia que nos dicen que es de letra 0,03 para ambas zonas, así que en particular para la zona de condensación, unidades inglesas. Bien, entonces vamos a comenzar a agregar más ecuaciones. ¿Por qué? Bueno, porque hay que desarrollar el HI0, hay que desarrollar el coeficiente de condensación. Entonces, comencemos por el HI0. Entonces, el HI0 es agua lo que está yendo por dentro del tubo, así que, sin ir más lejos, vamos a hacer Igel-Ferguson. Así, HI0 es igual a 150, 1 más 0,011, perdón, 0,11 más, sin el otro 0. Por Tm, que Tm es la temperatura media, ¿tá? O sea, directamente, bueno, vamos a dejarlo Tm, para no cambiar la ecuación. La velocidad interna del agua, a la 0,8, en fin, por segundo, ¿no? El diámetro interno, a la 0,2, esto ya lo hicimos 2 veces en este día. Acá va el diámetro interno y acá va el diámetro externo. ¿Está? Entonces, vamos a agregar otra ecuación más para la velocidad de tubos. La velocidad de tubos es el flujo de agua sobre la densidad del agua por el área de flujo, que es el número de tubos sobre el número de pases por la sección de un tubo. ¿Está? El diámetro interno es un tubo BWG, así que ya lo voy anotando por acá al costado, es 0,62 pulgadas. El diámetro externo es de 3/4. El diámetro interno es un tubo de BWG 16 de 0,75 pulgadas, si no recuerdo mal. Voy para atrás, perdón. BWG 14, perdón. BWG 14, no 16. BWG 14. Entonces, tenemos que el diámetro es 0,584. Ya me jugó la memoria en contra del BWG 16. 0,584 pulgadas el diámetro interno. Esto está en la tabla igual. 0,75 diámetro externo.
La velocidad, ya la podemos calcular, eran 4 pases en camisa, en tubos. Así que ya les pongo el resultado acá, 457 feet por segundo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por saber? Nos queda por saber la temperatura media. Para la temperatura media, en principio nosotros estamos en la zona de condensación, o sea, en principio las temperaturas en las cuales varía el agua es T asterisco y T2. Pero vamos ya que el agua tiene el mecanismo de condensación, de convección, utilizando la ecuación de Higel-Ferguson en ambas zonas, vamos a calcular una única vez el coeficiente y en la temperatura media vamos a poner T1 más T2. No está mal si lo quieren hacer 2 veces. ¿Ah? Si lo quieren hacer para la zona de condensación y para la zona de subenfriamiento, no está mal. Yo lo voy a hacer una única vez para ambas zonas. ¿Ah? Y entonces aquí dejo planteada la ecuación 5. Ya que, como no conozco la temperatura de salida, T2, no puedo calcular el coeficiente. Sí conozco ya el valor de la velocidad. Una pregunta. Sí. Ah. No se escuchó, perdón. ¿El ρ a qué temperatura lo evaluás? La densidad ahí. Bueno, la densidad, podés evaluarla a la temperatura media. Yo la evaluaría a la temperatura media. T1 más T2 sobre 2. Yo me estaba fijando a qué temperatura la evalué y sí, la evalué a esa temperatura. Es la temperatura media entre estos dos. Entonces no te quería como incógnita también. Sí, está bien. Estrictamente te quedaría como incógnita. Ahora, digo, estrictamente te quedaría como incógnita. Está bien lo que dices. Pero, ponerle un valor ya te puede dar una noción y en cierta manera lo que te puede ir es adelantando resultados. Obviamente, cuando la iteración la haces por Excel, tanto te da, lo dejas como incógnita. Pero, por ejemplo, si vos no tenés una funcionalidad en Excel de la densidad en función de la temperatura media, entonces lo que te va a convenir es ponerle un valor más o menos que vos estimes que sea aproximado, por ejemplo 62, hacer la cuenta, hacer toda la ruta de iteración y al final fijarte cuánto era la temperatura media. Y evaluar nuevamente la densidad. Capaz la densidad ahora, en vez de darte 62, te da 61,43. Entonces volvés a poner la densidad acá y volvés a cerrar la iteración. En Excel es fácil eso. Está bueno el comentario que hiciste. Estrictamente, la densidad es una incógnita. ¿Ah? Yo le puedo plantear esto como incógnita. Es más, vamos a hacer eso. La ecuación le voy a poner 5.1. Yo lo que hice fue darle el valor a ρ para no tener que poner una funcionalidad de ρ con función a temperatura en Excel, que perdía mucho tiempo. Entonces le di un valor y después lo volví. O sea, cuando calculé, después de la ruta, llegué a un valor de temperatura media, volví a evaluar la densidad y me fijé si afectaba considerablemente el coeficiente de transferencia. Si no le afectaba considerablemente, ya está, el resultado ya estaba hecho. Y si no, le doy de vuelta otra ruta, vuelvo a evaluar la temperatura media, vuelvo a evaluar la densidad y me fijo que no. ¿Está? Gracias. Pero bueno, vamos a dejarlo como incógnita, no afecta para nada el razonamiento. Yo tengo otra Entonces consulta. tenemos dos cosas que no sabemos. Bueno, con la temperatura de salida ya sabemos cuánto es la densidad, sabemos cuánto es la velocidad, ya sabemos cuánto es el coeficiente. Yo tengo otra consulta. Sí. Cuando dijiste lo de la temperatura media, que es T1 más T2, que lo podíamos hacer para cada zona. Si lo hacemos para cada zona sería con T asterisco, o sea, T asterisco Sí. más T1 dividido 2 Ahí y está. para la otra, ahí va, gracias. Perfecto. Sería así con las temperaturas de entrada y salida de cada zona.
Bueno, hacemos el H de condensación. Ya lo hicimos que era condensador horizontal, externa a tubos, así que la voy a copiar nada más. No voy de vuelta a la cuaderneta. 1,51. El Reynolds, a la menos 1/3, por un montón de propiedades físicas que les voy a poner Una acá. consulta. Sí. ¿Sabes que no termino de entender por qué el T medio lo consideraste como T1 más T2 en vez de T asterisco más T2? Bueno, Dividido. yo lo podría considerar de esa manera. ¿Está? Y después, cuando vaya a la zona de subenfriamiento, voy a calcular otro coeficiente con las temperaturas de entrada y salida de la zona de subenfriamiento, que son T1 y T asterisco. Está perfecto, se puede hacer. Pero la verdad es que a los efectos numéricos del cálculo, hacer un solo coeficiente para ambas zonas me ahorra tiempo y no me cambia tanto el resultado. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Pero no está mal si quieres hacer un coeficiente en cada zona. Está perfecto. ¿Ah? Bien, gracias. De nada. Profesor, ¿a qué ecuación le pusiste 4? Bien. Tuviste bien. La 4 se le debe poner a la expresión de UC, Bien, del gracias. coeficiente global para la zona de condensación. Tuviste bien ahí. Ya me estaba comiendo una letra. Un número, digo. Bueno, y lo que me falta acá para completar la expresión es la conductividad térmica. Esto está al cuadrado. Y esto está a menos 1/3. Todas estas propiedades que están acá no las daba el ejercicio, así que no hay que ir ni a tablas. Lo que sí no sabemos es el Reynolds. Así que esto lo vamos a dejar como otra ecuación más. ¿Ah? Entonces, no se asusten por el número de ecuaciones. Traten de organizar mentalmente de dónde sale cada una. Entonces, yo ahora naturalmente tengo que plantear el Reynolds. El Reynolds es 4 por la carga de condensado sobre la viscosidad del líquido condensado. Bien, a esta le voy a poner 7, porque tampoco sé cuánto es la carga de condensado. Y la carga de condensado, ¿tá? Yo le voy a poner el valor que tiene para el tubo horizontal con salpicaduras, que es el flujo de condensado final, que es el mismo que el vapor que entra, por el largo sobre el número de tubos a la 2/3, sobre el largo sobre el número de tubos a la 2/3. Y ojo acá, importante esto que voy a marcar acá. ¿Qué número de tubos es? Los números de tubos sobre los cuales está condensando. ¿Tá? Si yo tengo mi equipo, ¿tá? Y yo tengo tubos, 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 y al final de los tubos tengo una película de condensado que se está subenfriando. Entonces, la cantidad de número de tubos sobre los cuales condensa es distinta al número total de tubos. Ojo con eso. Yo voy a tener una cierta cantidad de número de tubos sobre los cuales condensa mi fluido, mi vapor de benceno, una cierta cantidad de tubos sobre los cuales se subenfría el benceno condensado, y la suma tiene que ser el número de tubos totales. ¿Está? ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Bien. Entonces, yo con ese Tengo una cuidado, pregunta. sí, Si el condensador fuera vertical, sí sería el número total, ¿no? bueno, si el condensador fuese vertical, el número de tubos sería el número total, no tendrías esta ecuación para la carga de condensado, ¿no? Tendrías otra. Pero sí, sería el número total. Lo que te cambia en el condensador vertical, está buena la pregunta, es el largo de los tubos, ¿no? Porque vos tenés un cierto largo de condensación, un cierto largo de subenfriamiento, y el largo de condensación más el largo de subenfriamiento es igual al largo total de los tubos. Todos los tubos van a estar sumergidos y todos los tubos van a estar con área expuesta. ¿Está? ¿Quedó claro eso para todos? Sí. Bien. Estamos en el caso igual de horizontal.
Bueno, entonces a la carga condensada le pongo 8. Y ya de paso voy a introducir, aprovechando que ya hice esta explicación ahora, el término sumergencia. ¿Está? El término sumergencia, para el caso de los condensadores horizontales, es básicamente, para ambos condensadores, es la fracción de área que se encuentra sumergida. Área sumergida sobre área total. En el caso de los condensadores horizontales, por esta propiedad que está acá, que la suma de los tubos, obviamente va a ser los tubos totales, me queda el número de... Opa, se me fue ahí el puntero. El número de los tubos sumergidos sobre el número de los tubos totales. Esto por ser horizontal. Si fuese vertical, sería el largo de los tubos, el largo sumergido sobre el largo total. Pero sí o sí, acuérdense de esta definición. Área sumergida sobre área total. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso? Sé que lo ven en el teórico también. Pero igual, nunca está de más hacer la puntualización. ¿Ok? Todos en la misma página, entonces. Entonces, aprovechando que hicimos esta deducción, yo voy a definir el número de tubos de condensación como el número de tubos totales por 1 menos la sumergencia. Y esta va a ser mi ecuación 9. ¿Ok? Bueno, voy a borrar todo y voy a ir a la página siguiente, a menos que alguien me pare en este momento. 3, 2, 1. Bueno. Recuerdan que, ¿no? Me gusta que traten de organizar en su cabeza de dónde salen todas las ecuaciones. Nosotros estábamos haciendo los coeficientes porque estábamos desarrollando el U. Y estábamos desarrollando el U porque estábamos desarrollando la ecuación de transferencia. Una vez que ya no podemos desarrollar más nada, en el término del U, pasamos a desarrollar el área de condensación. ¿Y cómo es el área de condensación? Bueno, no tiene mucha ciencia. Es simplemente la superficie de un tubo por el número de tubos de condensación. A esta ecuación le ponemos 10. Porque, nuevamente, no sabemos cuánto es el número de tubos y no lo podemos calcular ya. Entonces queda como ecuación incógnita para resolver. Y, yendo al delta temido logarítmico, estamos en la zona de condensación, en la zona 1 que yo llamé. Así que, ¿cómo hace el delta temido logarítmico? Alguien que se la juegue. $176,2 menos T asterisco. Bien. 6,2 menos T asterisco. ¿Sí? Menos 176,2 menos T2. Dividido el Perfecto. logaritmo de... Ahí va. Divido el logaritmo. Yo te completo acá. Es 166,2 menos T asterisco sobre 176,2 menos T2. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque me estoy fijando entre estas dos partes, en la zona de condensación. Temperatura de entrada y salida de la zona de condensación. ¿Está? Yo esto no lo puedo definir todavía. ¿Por qué? Porque no sé la temperatura de T2. Así que, ecuación 11. ¿Ok? Y ya está. Ya desarrollé todo lo que podía haber desarrollado para la zona de condensación. Me quedé en la zona de subenfriamiento. Por eso que les digo que, en cierta manera, el ejercicio es un poco largo en cuanto a ecuaciones, pero que si se saben de dónde salen, ¿no? La zona 2, vamos a hacer ahora, que si saben de dónde salen, entonces es más fácil de acordarse de todas las ecuaciones. Entonces,
Alguien con una mano. ¿Qué ecuaciones vamos a plantear como ecuaciones de cabecera? Los balances y la de transferencia. Nueva, balances, que acá lo que tenemos, el calor de subenfriamiento, es, por ejemplo, para el lado del condensado, es el flujo de condensado por el C sub P del líquido, porque ya está en estado líquido, sobre el delta T de subenfriamiento, que ya lo voy a sustituir, es 20 grados, ¿no? Entonces es el calor sensible de enfriar la cantidad que está condensando. A esta le voy a poner 12. ¿Está? Porque todavía no sé su valor, porque no conozco cuánto es el flujo de condensado. Es lo que yo quiero determinar. Como bien dijeron, vamos a plantearlo para el agua también. Ay, perdón. Se supera el líquido. Y ahora, el agua va de T1 a T asterisco. ¿Todo lo tienen claro esto? ¿O precisan ver el diagrama de vuelta? Por la duda lo hago chiquito acá. Esta es la T asterisco. Y esta es T1. Entonces va de T1 a T asterisco en la zona de subenfriamiento, que es la zona 2. Bien, esta ecuación, nuevamente, no sabemos cuánto es. ¿Por qué? Porque no conocemos T asterisco. Si no, ya conocemos T1, que es 70, y el flujo de agua, que es el máximo posible para obtener el máximo condensado posible, que era 150.000 el flujo de agua. Bueno, finalizando, ecuación de transferencia, V de subenfriamiento, área de subenfriamiento, delta T, medio logarítmico del subenfriamiento. A esta le pongo 14. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar la ecuación de transferencia. Una pregunta. Sí, Los CP no son iguales, ¿no? no, está bien. Este es benceno y este es agua. Está. Este está dado por letra, este no, pero es 1. Así como regla vulgar. Está bien, podemos ir a la tabla y te va a dar 0,997. Pero bueno, estuvo bien la apreciación. Después, desarrollando entonces el coeficiente global de transferencia como hicimos en la zona de condensación. ¿Qué tenemos? Tenemos convección forzada por el lado del agua, el coeficiente de convección natural por su enfriamiento y la resistencia, que era 0,03. ¿Ok? Entonces, yo no voy a desarrollar el coeficiente de convección forzada porque ya lo desarrollé y lo tomé igual para ambas zonas. Sí voy a desarrollar el coeficiente de su enfriamiento, que era 12 por la temperatura de su enfriamiento sobre el diámetro externo a la 1/4. Ahora, yo esto ya lo puedo calcular. Porque su enfriamiento es 20, el diámetro externo es 3/4 pulgadas, o sea, esto es 0,75 dividido 12, porque va en pies. Y entonces el resultado me da 50,75 BTU por fit cuadrado hora grado Fahrenheit. ¿No? Entonces, yo conociendo el HI0, que todavía no lo conozco, podría calcular esta ecuación, que yo le voy a poner 15, porque ya conozco cuánto es mi coeficiente de convección natural en camisa para la parte del benceno subenfriándose. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, del coeficiente global de transferencia, nada. Me queda del área de subenfriamiento, que no es nada más ni nada menos que el área total menos el área de condensación. Voy a usar que yo ya definí el área de condensación en ecuaciones anteriores para ponerla en esta. Y entonces a esta le pongo 16. Y finalmente,
para terminar esta expansión, este desarrollo de la ecuación de transferencia, me queda analizar el delta t medio logarítmico del subenfriamiento, que no es más que nada que un delta t medio logarítmico normal en contracorriente de dos corrientes líquidas con la entrada y salida de la zona de subenfriamiento. Se lo voy a poner desarrollado acá, que es 156. Se lo voy a poner con letras así. Es la temperatura de salida, o sea, la temperatura subenfriada, menos la temperatura de entrada del agua, y esto es la temperatura de saturación menos T asterisco. Eso sobre el logaritmo de esto. Bien, y nuevamente no conozco T asterisco, así que esta va a ser mi ecuación 17. Y con esto no hay más que yo pueda hacer. Y de hecho ya tengo todas las ecuaciones desarrolladas y es un sistema determinado. Así que para terminar la clase, ya estamos en hora, voy a escribir la ruta que resolvería todas las ecuaciones que tenemos. ¿Está? Yo, en principio, podría, que de hecho la preparé para hacerlo con ustedes, pero estamos cortos de tiempo ahora, contar todas las incógnitas y contar todas las ecuaciones y darme cuenta que ya tengo el sistema determinado. ¿Está? Pero bueno, va a quedar para otro ejercicio eso, o bueno, lo pueden hacer ustedes para verificar, porque estamos sin mucho tiempo. Lo que voy a hacer es suponer el flujo que me va a condensar. Esto ya me permite de pique obtener los calores. ¿Por qué? Bueno, porque el calor de condensación es W por lambda, el calor de subenfriamiento es WCP del líquido por 20. ¿Sí? Con el calor de subenfriamiento, yo voy a poner los números de las ecuaciones acá, así pueden tener rápida referencia después. Con el calor de subenfriamiento y el balance de calor del líquido, yo puedo despejar T asterisco. Y con T asterisco yo ya puedo despejar el potencial medio del subenfriamiento, el que vimos recién, que solamente dependía de T asterisco. Esa es la ecuación 17. También, con el balance de calor para la zona de condensación, que es la 2, para el lado del agua, yo puedo determinar T2. Y ahora también se me harán un montón de ecuaciones. En principio, podría determinando la densidad, como dijimos con la ecuación 5.1, podría determinar la velocidad en tubos, con la velocidad en tubos, el coeficiente de compresión forzada del agua. Con el coeficiente ya puedo determinar el potencial de subenfriamiento. Yo le voy a poner acá el número. Y esto es porque recuerden que el coeficiente de convección natural ya lo conocíamos, entonces solamente faltaba conocer el coeficiente de convección forzada, así que esto es 15. Con esto puedo calcular el área de subenfriamiento, porque ya tengo el potencial, ¿no? Entonces, esta es la ecuación 16, y utilizo la ecuación de transferencia. Con esto, y mi ecuación, perdón, esta es la ecuación 14. Con la ecuación 16, que es la ecuación de, básicamente, área de subenfriamiento más el área de condensación, es el área total, yo puedo sacar mi área de condensación. ¿Sí? Porque el área total ya la conozco. Por las dudas. Lo pongo rápido acá para que esté medio distraído. Área total de los tubos es el área externa de un tubo por el número total de tubos. ¿Está? Esto yo ya lo puedo conocer. Y ya tiene un valor determinado. ¿Está? Por las dudas lo aclaro, pero me imagino que ya lo deben tener bastante claro eso. Y una vez que yo tengo el área de condensación, entonces ahí yo lo que puedo hacer es, de pique,
de determinar el número de tubos por la definición que yo tenía de área de condensación. O sea, el número de tubos, como la que hicimos recién, pero solamente para el área de condensación. Esta es con la 10, perdón. Puse 8, pero es la 10. Y después ahí vamos todo para atrás en el desarrollo del coeficiente de convección, de condensación, digo. Con el número de tubos de condensación, vamos a ir con la ecuación 8 a la carga de condensado, con la ecuación 7 vamos a ir al Reynolds, con la ecuación 6 vamos a ir a calcular finalmente el H de condensación. Con la ecuación 4, una vez que tenemos esto, obviamente vamos para atrás en la ecuación de transferencia. Calculamos el coeficiente global. Con el coeficiente global en la zona de condensación, ya tenemos el calor de condensación, tenemos el delta T medio logarítmico de condensación, que lo podemos calcular a partir de T2, con la ecuación 11. Ya lo podemos haber calculado desde antes. Entonces, con la ecuación de transferencia, que es la ecuación 3, yo puedo despejar el área de condensación y finalmente comparar, entonces, con la que ya tenía calculada anteriormente en la ruta. ¿Está? Y una vez que yo tenga que cierre la ruta, yo lo que puedo hacer es tomar el número de tubos de condensación y con la definición que yo les puse de subenfriamiento, calcular cuánto es sumergencia, quise decir. Calcular finalmente cuánto es la sumergencia.